Bueno, hoy iniciamos la semana 3 del módulo de atención a usuarios. La temática para esta semana tiene por nombre base de datos. Porque algunos preguntan de qué tiene que ver de pronto base de datos con atención al usuario, si de pronto nosotros base de datos se maneja más en lo que es en la parte de informática, trabajamos más en el manejo de información, el tema de base de datos. Bueno, teniendo en cuenta que las bases de datos, o sea, es información almacenada que todos utilizamos, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos de que esta información que nosotros la almacenamos, la usamos a nuestro favor. Cuando tenemos bases de datos de clientes, eso más que todo nos sirve para la parte del marketing y también nos sirve para evaluar y valorar los procedimientos que estamos haciendo como empresa. Todo el mundo maneja base de datos, a veces hasta sin darnos cuenta. Base de datos básicamente es guardar cosas, guardar gran cantidad de información que está organizada, si está sistematizada, porque a veces podemos tener una base de datos escrita en un cuaderno. Por ejemplo, tener una agenda en el teléfono, la lista de contactos que están por número de teléfono, están en el orden de alfabético de nombre o de apellido, de acuerdo a cómo nosotros lo guardemos. Eso es una base de datos. Son muy sencillas, como eso dependiendo también de acuerdo a las categorías. Aquí voy a hablarles un poquito, pero cuando almacenamos eso, es información que recolectamos de nuestro cliente cuando estamos buscando las categorías, cuando estamos organizando la información. Caramba, qué trueno. Acá también está lloviendo. Sé que muchos no se han podido conectar, así que no se preocupen, por eso estoy grabando el video, ¿ok? Este, cuando nosotros estamos utilizando las categorías donde almacenamos nuestra información, empezamos a especificar los datos, ¿ya? Entonces, la idea de la base de datos es mantener nuestra información organizada. ¿Qué es una base de datos? Hoy en día, o sea, ya todo está digitalizado. Las bases de datos son programas informáticos, pueden ser software de almacenamiento o simplemente usted puede crear el suyo propio en el programa de Excel o Access. Son de grande utilidad porque a pesar de que están sistematizados, esto hace procesos dinámicos que ofrecen tener funciones para darle un uso beneficioso a la información que nosotros estamos guardando, ¿ya? Hay que ser muy responsables por eso. Yo ahorita más adelante les explico por qué, pero las bases de datos son herramientas que funcionan como un almacén, donde se guarda la información. Desde un punto de vista informático, una base de datos se utilizan conceptos que están siempre relacionados en conjuntos de datos y normalmente están guardados en discos que por medio de accesos directos y con series de programas que crean los software, eh, que hacen los software y son diseñados para eso, se pueda manipular ese conjunto de datos buscando de pronto con palabras sencillas. Ahorita les voy a explicar con las categorías qué nos significa de pronto cada uno de ellos. ¿Para qué sirven las bases de datos? Bueno, vamos a compartir pantalla. Estoy haciendo este video, hoy estoy solita, pero estoy haciendo el video más que todo porque he tenido muchas interrupciones también en esta semana con la señal de internet. Está lloviendo durísimo esta semana, todos los días, y entonces ha habido muchas interrupciones. No siempre en todos los videos se ha estado guardando correctamente, entonces se está perdiendo mucha la información. Entonces no se preocupen, muchachos, es la situación que todos estamos pasando al respecto. ¿Ok? Entonces, vamos adelantando. La finalidad del video es que no se pierda la clase. Bueno, aquí ya me salió esto. Esto ya se quitó. Bueno, ¿para qué sirven las bases de datos? Bueno, más que todo estamos trabajando el tema de base de datos, mirando para qué sirven, en qué consisten, ya esto lo expliqué. Entonces, ¿para qué sirven? Normalmente las bases de datos sirven para, ay, se me perdió.
Tener acceso rápido y fácil al conocimiento. O sea, el conocimiento en este caso es la información que nosotros guardamos de nuestros clientes, porque son herramientas que para nosotros en nuestra oficina, en nuestra agencia de viajes, son bastante esenciales para construir de pronto lo que es nuestro marketing, construir también las herramientas que vamos a usar para contactarnos con nuestros clientes, los sitios web, eh, hacerlos más rápidos, más dinámicos, más modernos. ¿Qué características se manejarían en una base de datos electrónica o digital? Las mismas para todos. Almacenan información, cualquiera que usted la necesite, según su necesidad, porque de pronto usted guarda la información de sus clientes. Otras empresas se enfatizan más en guardar base de datos no solo de clientes, sino de sus proveedores, o tener en la base de datos también información vital de sus empleados, etcétera, o sea, de acuerdo a la necesidad. De pronto hay personas que trabajan mucho con productos, entonces tienen una base de datos, por ejemplo, en los almacenes de cada producto, cuál es su código, cuál es su referencia. Normalmente sirven también porque incluyen sistemas de recuperación rápida. En las bases de datos tenemos casillas llenas de 1500 casillas de productos o de información. Entonces, cuando tú buscas la información, no necesariamente tienes que estar leyendo casilla por casilla, sino que simplemente vas mirando, vas observando y según la categoría, en el lugar de búsqueda, pones de pronto la categoría, pones el nombre del producto y automáticamente te sale toda la información referenciada en ese número, en ese código, por decirlo así. Normalmente cada cierto tiempo hay que actualizarla o se necesitará, como dice aquí, una limpieza. Normalmente esas actualizaciones, ¿cómo se llevan? De pronto volviendo a contactar o revisando las categorías quiénes son los clientes que de pronto hemos contactado desde hace tiempo, con quienes de pronto no se ha hecho negocio de 2 años hacia acá, y entonces uno empieza a mirar, de pronto es porque esa persona se mudó, el cliente de pronto no tiene esa empresa, ya cambió de pronto de servicio. Por ejemplo, en las agencias de viajes a veces pasa cuando se van depurando las bases de datos o se van actualizando. Es raro que de pronto uno depurar es de pronto borrar. Acá en las bases de datos, caramba, relámpago, me prendieron todas las alarmas del parqueadero. En las bases de datos, más que todo se actualiza. Es raro que se depure. De pronto se depuró porque se murió el cliente, pero rarísimo que uno borre esa información. Normalmente uno trata de actualizarla porque así no perdemos el cliente. De pronto el cliente se mudó, de pronto el cliente cambió de número de teléfono, le robaron el teléfono, cambió de SIM card. Entonces uno trata de contactar al cliente por diferentes medios para verificar esa información. Más que todo vemos esas actualizaciones en los almacenes de cadena, las líneas de telefonía celular, cuando lo llaman a uno verificar, o que de pronto están tratando de cazar nuevos clientes y lo que hacen es mandar descuentos o promociones, cosas que llamen la atención de las personas, para que la persona diga, oye, me gusta ese paquete de telefonía que por esta semana, si me inscribo o pongo mis datos, si cojo el paquete por esta semana de 1500 pesos, por decirlo así, me dan 1 giga de datos, entonces, más otra giga gratis la próxima semana, entonces tú aceptas el paquete, te mandan un formulario, así que así sea sencillo, el hecho de que tú lo aceptaste, sale ya el registro de tu número de teléfono y ya más adelante te contactan simplemente mandándote otra promoción o preguntándote los datos o ofreciéndote algo, ¿ya? Por otro lado, desde el punto de vista en la parte de ese comercio electrónico, en la parte de marketing entre las empresas, esto es una herramienta muy importante porque guarda la información de todo el mundo, de los socios, de los usuarios, de los clientes, los registros de venta, qué es lo que consumen. También permite o da la posibilidad de que sus sitios web, o sea, las páginas que nosotros vemos para entrar sean más dinámicos porque se pueden cambiar el contenido fácilmente y saber qué observan las personas, dónde dan clic, qué les llama la atención, qué compraron. Y entonces cuando usted sabe toda esa información,
usted aprovecha eso a su beneficio. Entonces tú ves que de pronto las personas en tu agencia de viajes no le llama, por ejemplo, la atención los viajes eh, de aventura. ¿Por qué? Porque de pronto tú estás ubicado en una ciudad que es bastante llamativa, tiene lugares, parques naturales, entonces ellos tienes el mecanismo, tienes el producto ahí mismo. Pero si notas que en otras ciudades, por ejemplo, como Bogotá, como Cali, que son ciudades que de pronto no tienen tantos parques naturales con playas y cosas así, a las personas sí les llama la atención ese producto de turismo de aventura, de playa, de buceo, de kayak. Entonces, ¿qué haces tú? Tú ofreces esos productos en esas ciudades para atraer clientes hacia acá. Y de pronto tú ves que aquí los costeños les llama más la atención en estos momentos, de pronto visitar el eje cafetero, buscar lugares donde haya nieve, o de pronto el servicio de pasadías, que es el que más se consume acá, donde no te hospedas en el hotel, pero sí lo visitas por un día, usas de pronto las áreas comunes, la piscina, eso te incluye un asado, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo una base de datos se usa no solo para el marketing, sino que también se va derivando hacia el servicio de la atención al usuario. Nosotros normalmente vemos las bases de datos así cuando las estamos llenando, estamos agregando la información, pero de pronto cuando necesitamos ya buscar la información exacta por categoría, ya nos sale de pronto más exacto, ya nos sale más fácil, no todas las casillas, sino que llenamos la categoría de lo que estamos buscando y nos aparece la información. Estos son unos ejemplos también de cómo se llena cuando usted tiene en Excel sus bases de datos, cómo la llena de pronto usted cuando necesita buscar una información. De pronto está, mire, esta es unas consultas de restaurante, esta de pronto es de cliente, y aquí se te muestra cómo se depura para sacarte la información que tú estás pidiendo específicamente. Porque de pronto aquí en estas categorías que están aquí en consulta de restaurante, cliente número 25, de pronto un cliente tiene el código o tú estás buscando condiciones de venta, que las facturas hayan dado en esa cena más de 200,000 pesos, esa factura, entonces tú pones 200,000 pesos, condiciones de venta, y él te va a arrojar la lista aquí, por ejemplo, de todos esos clientes que pagaron con cenas con un valor de entre 200 o más, 200,000 pesos o más. Ya no es que necesariamente tienes que llenarlo todo. De pronto necesitas buscar información, si esto no es de, omitamos que sea el restaurante, sino una agencia de viajes, eh, necesitas buscar clientes que de pronto hayan usado los servicios de la agencia entre diciembre del 2019 y febrero del 2020. Entonces tú llenas y pones buscar y te va saliendo la base de datos. Así como tenemos base de datos de clientes, también vamos a manejar la base de datos de los proveedores. Con respecto, antes de seguir iniciando aquí con la base de datos y este cliente turista, que es lo que nosotros manejamos, tenemos que tener en cuenta que nosotros como empleados, como líderes o como dueños de la empresa, nosotros debemos ser muy celosos con nuestra base de datos. Nuestra base de datos no solo si se usa mal a nivel legal, repercute en acciones legales que nos puede llevar a una multa o hasta la cárcel. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, sino que a manera personal suele suceder las siguientes situaciones. Usted empieza a trabajar en una empresa, por decirlo así, ocurren las situaciones de que te pueden decir si vas a trabajar en el área de asesor al cliente o que vas a trabajar en ventas o con clientes, te van a pedir de pronto que tú inicies tu propia base de datos. Usted tiene que ser muy celoso porque si usted ya ha trabajado antes en eso, usted tiene su propia base de datos, esa información que usted maneja es bastante relevante porque está la información no solo del nombre, dirección, teléfono de las personas, sino que hay otras categorías que también se llenan, la financiación, presupuesto, números de tarjeta de crédito, número de documento de identidad, de pronto cuentas bancarias. A veces pasa de que usted llega a la empresa y la empresa tiene su propia base de datos y te dicen, bueno, trabaja esta base de datos. Normalmente a usted lo ponen a firmar
en su contrato de trabajo un contrato de confidencialidad donde usted no puede divulgar esa información porque es una información bastante delicada con la cual se pueden generar estafas, plagios, suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que usted sea celoso con eso. Otro de los aspectos o situaciones que se presentan con la base de datos cuando usted está trabajando en una empresa es que como aquí se trabaja con ventas y ventas de productos, hay empresas que te ponen metas o te ponen básicos de venta por mes. Entonces, ¿qué pasa? Que tú buscas entre tus clientes quiénes son los que te compran, pero hay compañeros, hay personas a veces, miren, en estos tipos de trabajo encontramos de todo, a todos nos ha pasado en algún momento, de que va a haber personas que van a estar interesadas en de pronto en robarte a un cliente. Entonces, cuando usted no es celoso con su base de datos, te pueden robar información o te pueden sacar clientes de tu base de datos o te pueden simplemente plagiar la información y usarlo a beneficio de ellos. Y entonces usted pierde parte de las comisiones ahí. Entonces es importante ser celoso con eso. Ahorita les especifico un poquito más. Cuando hablamos de esa base de datos, tenemos que tener en cuenta como tal que toda oficina, toda empresa, toda persona que sea emprendedoras o empresarios ya que tienen negocios establecidos, sean tradicionales, nuevos, virtuales, ya sea que usan venta física o simplemente prestan servicios como nosotros en la parte del turismo. Sabemos que si no se vende, si no se llega al cliente, como tal, no va a haber negocio, no va a haber compra. Entonces, por eso es importante ese acercamiento. Y más en el turismo, porque el turismo es algo que, miren, a lo largo de esta situación que hemos pasado con la pandemia, sin embargo, el turismo no ha dejado de evolucionar. De pronto paró en un momento porque todos los países cerraron fronteras y había muchas limitaciones, pero ya ahora que inició la reapertura, el turismo es el que primero avanzó y al que más estamos cazando en estos momentos, porque todos los países iniciaron con su reapertura enfocados en el turismo para que la gente venga. No es que nos vengan a enfermar, es que vengan porque necesitamos el cambio de divisa, necesitamos hacer circular el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas necesitan y ahora disponen de más canales para poder contactarse con los clientes y con los viajeros, por decirlo así. Y entonces, estas oportunidades de tiempo y dinero, porque es muy importante lo que se está manejando más que todo en el marketing, permiten acercarnos. Y si no se analizan de acuerdo esos datos, porque la base de datos no es solo tener la información de los clientes, es saber interpretarla y analizarla. Ahorita vamos a ver eso. No va, si no la sabemos interpretar y analizar, no vamos a tener un marketing exitoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que no son pocas las empresas turísticas del sector que tienen cantidades de datos. Hay que segmentarlas, hay que organizarlas. Entonces, ¿cuáles son las expectativas al respecto? ¿Qué empresas, o sea, por qué es importante que las empresas turísticas en sus bases de datos aprendan a analizar y a conocer a sus clientes? Primero porque hay que comprender los objetivos del viaje. Y señor, ¿cómo nos dice una base de datos esa información? Miren, cuando nosotros sabemos los objetivos de por qué la persona viaja, por qué la persona quiere tener esa experiencia, eh, podemos saber estadísticamente cuáles son las motivaciones. Y aquí ya, gracias a eso, gracias a esa información, nosotros podemos construir relaciones con nuestros clientes que sean relación de fidelidad, relaciones profundas que permitan nosotros saber qué ofrecerle. Por ejemplo, cuando usted ve su base de datos, porque es que la base de datos no es solo llenarla con la información del cliente. La base de datos, por ejemplo, te va a reflejar, se va a guardar ahí cuánto gasta en promedio ese cliente cuando viaja, con qué frecuencia viaja, con qué paga, si paga normalmente en efectivo, si paga con tarjeta, con cheque por fechado, si saca el viaje a crédito, si viaja por negocio, viaja por asuntos laborales, si viaja por placer o por vacaciones o en planes familiares. Te dice la edad, el rango. Entonces tú empiezas en esa parte estadística, por eso es importante la estadística, saber utilizarla.
tú empiezas a sacar la información. Entonces, por ejemplo, te dice aquí, por ejemplo, el segmento de viajeros es culuretas, o sea, aquí te estamos hablando en un idioma español. Recuerden que de nosotros es español castellano, pero acá estamos hablando de español de España. Está motivado por descubrir aspectos como el patrimonio, un 51% frente al 9% de la media del mercado. Quiere decir que en la base de datos que ellos tienen, la mitad de las personas prefieren viajes que tengan que ver de visitar lugares históricos. Normalmente de esos, el 12% le gusta viajar para asistir a conciertos y otros para probar la gastronomía del lugar de lo que visitan. Entonces se va sacando la información ahí de quienes viajan a la ciudad y normalmente qué es lo que más le llama la atención. Eso también queda registrado. Para hacerle el ejemplo más explícito, por ejemplo, cuando usted compra en un almacén, esa factura usted fue a SAO y esa compra que usted hizo, usted sabe que la factura le detalla todo lo que compró. Esa información no es que le quede en la factura porque sí, y al sistema de contabilidad. Esa factura también en la parte de marketing, el sistema interpreta también normalmente qué productos se venden o si este cliente que le gusta consumir o que no. Entonces, ¿qué pasa con esa información? Gracias a esa información, la empresa o la tienda puede ofrecerte descuentos personalizados a ti de acuerdo a las necesidades que tú tienes o a los gustos que tú estás representando en esa compra. Que de pronto, por ejemplo, el mío tuvo una bebé y empecé a comprar pañales. ¿Qué pasa? Que ahora me bombardean el teléfono con descuentos, no con pañales, porque saben que sí o sí los tengo que comprar. Entonces ellos, si me hacen un descuento, me lo hacen pequeño para yo verme obligada de pronto a comprar los pañales allá en Sao, pero me hacen descuento de pronto en la farmacia, porque de pronto yo necesito vitamina C, necesito comprar la crema de citín, de pronto otras cuestiones de aseo de higiene que cuando uno está en posparto o está embarazada necesita, o sea, que son productos específicos que no lo vas a conseguir de pronto en una tienda normal o que no lo vas a conseguir en los estantes normales o básicos de ellos. Que de pronto ellos están viendo que tú normalmente consumes mecato, compras, es una compra normal de comida, de vez en cuando compras algo de casa, listo. Pero estamos viendo que tú te casaste, te noviaste, te fuiste a vivir sola a otra casa y entonces empezaste a comprar sartenes, licuadora, juego de cama, compraste una estufa. Ya el sistema empieza a ver que tú estás cambiando de categoría y entonces que ya no solo compras productos perecederos, sino que ya estás comprando en la línea de hogar. Entonces empieza, ya compró estufa, pero no ha comprado nevera. Vamos a mandarle un descuentico a ver si se anima a comprar la nevera acá. O vamos a hacer una promoción para captar su atención. Que compró una vajilla, pero no compró cubierto. Entonces ustedes van a ver, tengan eso presente, sobre todo cuando le llegan esas publicidades al teléfono. Ahorita vamos a ver cómo ellos captan esa información, cómo es que captan esa información y que nos llega a nosotros. Entonces, ¿por qué es importante? Miren, y esto no solo se aplica a las empresas turísticas, a cualquier tipo de empresa, de por qué es importante conocer los clientes. Bueno, en la empresa turística, otro de los aspectos, porque es importante para saber cómo organizan sus viajes. Las bases de datos nos arrojan información también de cómo se organizan, cuánto tiempo le dedican, cómo planean, cómo lo costean. Entonces, ¿qué hace eso? Nos permite buscar los formatos o seleccionar los formatos adecuados para saber qué brindarle al cliente. Que si el cliente viaja por cuestión de negocios o de trabajo, entonces él no necesita un hotel tipo resort. Él va a necesitar un hotel ejecutivo. ¿En qué me diferencia un hotel ejecutivo de un tipo resort? Que el ejecutivo, las habitaciones van a estar equipadas para oficina, o para reuniones, que si la persona es o el presidente de una empresa, se va a quedar en una suite y la suite no solo va a contar del área de la habitación, va a contar con sala de junta, oficina, etcétera, porque son personas que van a estar trabajando constantemente. Entonces, así como empresas turísticas logran una mayor confianza y transparencia y adoptan sus canales para que los empleados puedan atender bien a los usuarios. Por ejemplo, aquí habla otro ejemplo. Segmento de 10 jóvenes. Prefieren compras offline
y se informan principalmente a través de las agencias de viajes presenciales. Además, son el grupo que más tiempo dedica a reservar el viaje. ¿Cómo así los viejos jóvenes? Los viejos jóvenes es una categoría que nosotros manejamos en la parte turística, es un complemento nuevo, por decirlo así, un segmento de personas que están en el promedio entre los 35 y los 50 años, le decimos los viejos jóvenes, porque son normalmente personas que organizan mucho sus viajes, no solo miran a través del internet lo que las necesidades que ellos tienen, sino que también se asesoran de forma presencial, o sea, confían más en los agentes de viaje de forma presencial, a diferencia de los jóvenes, de chicos de 25, 18 años que están en esa etapa, que ellos viajan, buscan en internet y se aventuran y no necesitan de pronto ellos, o sea, las personas dicen, no, no necesito una agencia, ¿para qué lo voy a pagar si yo lo puedo hacer solo? Ya, pero ¿qué pasa? Que hay un nivel de incertidumbre en situaciones que se le pueden salir de las manos a esa persona, que de pronto quieran ir los viejos jóvenes más a la segura. Entonces, eso nos permite también la base de datos. Esto también es importante porque nos permite ver las herramientas y los dispositivos que usan las personas referentes a tecnologías. Hay personas que se encuentran totalmente conectadas 24/7, mientras otros usan la tecnología de pronto para acciones concretas. Yo uso mi portátil, por ejemplo, aquí en la casa para preparar las clases, dar las clases y listo, de pronto para hacer ciertas investigaciones y trabajo. Pero hay personas que usan de pronto el portátil para usar los juegos, para el trabajo, para ver televisión, para ver películas. Entonces, hay acciones que se usan concretamente, como hay personas que de pronto lo usan 24/7. Entonces, por ejemplo, aquí habla de dispositivos que usan, por ejemplo, jóvenes hiperconectados mantienen un perfil extremadamente digital y siempre están al tanto de las últimas tendencias en tecnología. Se trata de un grupo que estructura su vida ayudándose de dispositivos electrónicos y es tremendamente activo y social. ¿Qué pasa aquí? Que estructura su vida con los dispositivos. Normalmente suben contenido en Instagram de manera constante, consumen bastante Google Maps, allá tú no los ves usando el mapa portal, sino que usan su GPS del celular. Eh, a diferencia de otras personas que no están tan presentes, buscan los planos físicos prefiriendo la interacción cara a cara. Porque es importante también este aspecto porque permite identificar destinos preferentes y posicionar la imagen de marca, como el ejemplo que les di antes, a dónde prefieren viajar las personas, si mi agencia opera en esta ciudad normalmente los clientes qué es lo que más me piden o qué es lo que más ofrezco y si de lo que ofrezco cuáles son los productos que más se venden. Entonces, así yo voy mirando de pronto a qué le puedo tomar más utilidad y a qué le puedo sacar ventaja y de pronto también si me puedo, esa información me permite saber si me puedo arriesgar a adquirir de pronto o ofrecer paquetes que normalmente eh, no o que anteriormente no vendía. ¿Qué significa eso? Saber definir el producto, los servicios y el precio. Porque yo veo según mis clientes y las posibilidades de financiación o del poder adquisitivo, qué quieren ellos, qué les puedo ofrecer, porque eso también determina el viaje. Recuerden que hay personas que les gusta estar cómodos, hay personas que viajan con la condición de estar en un buen hotel, que ese hotel tenga de pronto buenas áreas de descanso, hotel 5 estrellas o de alta categoría, como otras personas que se van más a la aventura y prefieren más esa parte de los city tour que de pronto la parte del hospedaje. Recuerden que a veces muchas personas, incluyéndome yo, no me interesa de pronto tanto qué tan hermoso o grande sea el hotel. Me interesa más es estar fuera del hotel, conocer la ciudad, experimentar la idiosincrasia del lugar. Entonces, cuando hablamos de esos aspectos que nos ayudan mucho, lo que es la base de datos, esto según Ángel García, que es director de Barómetro, Barómetro es una entidad que se dedica a realizar base de datos e interpretar base de datos. Entonces, él dice, la escucha activa debe ser fundamental. Cuando las necesidades de los clientes cambian, debemos estar atentos para ofrecer productos y servicios a la altura. Este debe ser el primer paso para abordar a todos los proveedores del sector turístico, reuniendo e interpretando los datos de forma óptima.
Así lo constatamos en todos los proyectos de nuestros clientes. Es importante esa escucha y esa interpretación. Y esa interpretación es aprendiendo a manejar las bases de datos. Miren, algo tan pequeño como es de relevante en el trabajo que nosotros hacemos diariamente, si vamos a trabajar en una tienda, porque no es solo por vender, es tener también esos registros de saber cómo se mueve nuestra economía. En turismo, normalmente, ¿qué bases de datos se trabajan o con qué base de datos también trabajamos las agencias de viajes? Entonces, hay siguientes temáticas según la base de datos: establecimientos de alojamiento y hospedaje. Manejamos base de datos de los hoteles, de los hostales, según la ciudad, según su categoría, etcétera, etcétera. Las agencias de viajes, si son medianas, pequeñas o mayoritarias. Los establecimientos de gastronomía y similares, los concesionarios de transporte turístico, las empresas de transporte terrestre, oficinas de representación turística, operadores profesionales de congresos, guías de turismo, parques temáticos, empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos, usuarios, operadores, desarrolladores en zonas francas turísticas. ¿Por qué se manejan estas temáticas más que todo en turístico? Señor, pero ¿por qué tenemos que guardar esa información si nosotros trabajamos con el cliente? Porque las bases de datos se interrelacionan, ¿ya? De pronto yo tengo aquí una de proveedores que son la de los hoteles, pero me estoy dando cuenta que esta persona que yo le vendo o que me compra este itinerario, normalmente esta persona prefieren este tipo de hoteles o este grupo de personas. Entonces ya yo miro, ven acá, la mayoría de las personas, independientemente del rango económico, prefieren el Hotel El Prado a diferencia del Dark Carlton. Entonces yo ahí miro, empiezo a buscar estrategias para hacer convenios porque de pronto me benefician o me dan utilidades, o de pronto trato de mirar, evaluando la calidad, porque los huéspedes que se me hospedan en el Dark Carlton no se quieren volver a hospedar allá, sino que ya cuando vuelven a la ciudad me piden que les reserven otro lugar. Entonces las bases de datos no solo sirven para vender, sirven también para evaluar y valorar el servicio que nosotros también estamos prestando. Y entonces también oficinas de representación turística, cuando nosotros también, cuando mandamos nuestros clientes al exterior, ellos no van solos, ellos allá tienen un contacto que los está esperando. Uno de los aspectos que me han preguntado mucho es, señor, ¿por qué base de datos relacionadas con operadores, desarrolladores industriales en zonas francas y turísticas? Porque en muchos países, muchas ciudades a las que llegamos, las zonas francas, por decirlo así, son la entrada a esa, son la primera entrada que tienen los turistas cuando llegan a un lugar. Zona franca no es como lo tomamos solamente aquí, que llegan los barcos con los containers, no. Cuando hablamos de zona franca, por ejemplo, un aeropuerto es una zona franca, por decirlo así, porque tiene el tránsito de personas que viajan del exterior o viajan a nivel nacional, una terminal de transporte. Entonces uno también necesita esa base de datos de qué aeropuerto me tienen escala, qué aerolíneas usan tales aeropuertos, si quiero ir a tal ciudad, cuántos aeropuertos tienen. Hay ciudades tan grandes que manejan dos y tres, cuatro aeropuertos distintos, dos internacionales, uno nacional. Aquí de pronto porque estamos en una ciudad pequeña y bueno, el único aeropuerto que está es ese, pero este aeropuerto es nacional e internacional. Pero, por ejemplo, hay ciudades que tienen dos, tres, cuatro. Nueva York tiene cuatro aeropuertos, tiene dos aeropuertos internacionales, el más famoso, el John F. Kennedy. Entonces uno también va guardando toda esa información. Con la gestión de las bases de datos, eh, no solo que se permite mantener la relación directa con los clientes, se realizan también esa parte de marketing y pautas comerciales. Entonces, como les dije anteriormente, se mira el control de calidad, se conoce mejor los gustos de nuestros clientes, permite también al interpretar, mandar las ofertas personalizadas, también nos permite que ellos nos hagan mejoras, se crea una comunidad. Gracias a eso puedo crear de pronto perfiles en Facebook o grupos en Facebook de WhatsApp que les llamamos comunidad,
donde de pronto yo tengo los perfiles de un grupo en Facebook de personas que, turismo de personas de tercera edad, están de pronto turismo de soltero y tal, de las personas se ubican, entonces yo paso información referente a los programas que estoy haciendo. Genera fidelización cuando yo personalizo las ofertas y creo continuidad comercial. Ya. Hay que tener en cuenta que esta generación de información, las actualizaciones y esa utilización comercial de los datos, como el nombre, el correo, el teléfono, debe ser una prioridad en cuestión de privacidad y atención. ¿Para qué? Para evitarnos problemas legales. Debemos saber respetar el LOB para asegurar y evitar multas. Entonces, ¿qué es el LOB? El LOB es este, eh, el LOB es la protección de datos de los usuarios, que tiene como objetivo proteger y garantizar que concierne al tratamiento de esa información personal no se esté divulgando a todo el mundo. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque hay derechos fundamentales que hacen que esa información no sea divulgada y que se guarde con reserva esa información porque mantiene el honor de las personas, es una privacidad personal y familiar. Como les dije anteriormente, las personas pueden, hay personas que pueden generar estafas, robos, suplantación de identidad. Entonces, al yo tener mi protección de datos, o donde solo se usa con fines de la empresa, donde no se vende, porque hay empresas que obtienen base de datos para venderla, hay unas con fines legales, otras lo hacen de forma legal, porque eso también es legal, otras lo hacen de forma ilegal, uno no sabe cómo se adquirió esa información, entonces es importante, ¿ya? Es bastante delicado. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? Debemos tener en cuenta que las bases de datos tienen que ser reales, con datos de clientes que ya conocen también nuestros servicios. Nosotros vamos a tener clientes nuevos, pero la idea es tener base de datos con clientes que ya han utilizado nuestros servicios. No debemos trabajar, eso no lo recomiendo nunca, trabajar con bases de datos compradas, porque también vamos a perder el tiempo. Las bases de datos normalmente cuando nosotros la creamos nosotros mismos, o sea que agregamos a nuestros clientes o a las personas que contactamos, tenemos la certeza de que son personas que de pronto están interesadas en nuestros productos o que de pronto no. Pero si yo compro una base de datos, de pronto esa base de datos que crearon fueron de clientes que tenían relación a la parte automotriz o de mecánicas o de empresas relacionadas a productos de carros, por decirlo así, cuestiones de mecánica. Entonces vamos a perder el tiempo si de pronto vamos a estar llamando a estar ofreciendo paquetes turísticos. Puede que alguno nos compre, puede que no, pero muchas de las llamadas van a ser negativas porque entonces nos vamos a estar comunicando a tiendas o entidades o con proveedores de cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros y entonces vamos a perder prestigio, vamos a perder el tiempo, vamos a perder dinero. Y tener en cuenta también cuando trabajamos base de datos, sobre todo que tenemos atención o contacto con el cliente de forma telefónica, cuidar esa parte de la frecuencia de la comunicación. Estar en ese término medio de que si el cliente no quiere ser molestado, aprender a respetarlo. Porque a veces pasa que usted está, no, no quiero el producto, no, 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 y está la persona llamando y tratando de convencerte y te ofrece esto y lo otro, que hace uno lo que es apagar el teléfono o no volver a contestar. Y teniendo en cuenta también la hora de ubicar al cliente y de hacer de pronto esa próxima reserva o esa próxima llamada, de que respetar, por ejemplo, acá en Colombia, te dice que no te pueden llamar antes de 8 de la mañana, después de tal, y sin embargo hay empresas que no respetan ese horario y están ubicando, a veces te llaman 6 y media, 7 de la mañana a contactar al cliente. Antes lo hacían por cobranza, los bancos, las entidades, así sea, para ofrecerte un producto. Y a veces llamaban hasta las 6 y media de la mañana y la persona durmiendo. Eso generó un problema a nivel nacional. Entonces se decretó ese aspecto, entonces nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta. Más que todo, siempre yo recomiendo, si el cliente a ti no te ha pedido que lo ubiques en una hora diferente
a la que normalmente te llama, porque de pronto yo sí estoy interesada y te digo, corazón, ahora estoy ocupada, pero llámame entre las 4 o 5 o te llama a partir de las 2, llámame a partir de las 2, hágale caso a ese cliente, pero no es que, o sea, si el cliente no te ha dado la confianza o la indicación de que lo llames en horas no laborales, por decirlo así, no lo haga. Normalmente si usted va a contactar al cliente por primera vez, haga de cuenta que esa persona es una oficina y llame entre las 8 y al mediodía y llame entre las 2 y las 6. ¿Ok? Eh, wow, lloviendo durísimo con truenos y relámpagos. Bueno, señores, no siendo más, ya finalizamos aquí la clase relacionada con base de datos. Si tienen preguntas, por favor, me dejan los mensajes de WhatsApp. De no siendo más, me despido. Hasta luego.